Dios los bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Damos gracias al Señor porque estamos ante su divina presencia para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración antes de iniciar el estudio en esta hermosa mañana. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu presencia en nuestras vidas. Te pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo para que sea el que nos ilumine y que podamos, Señor, compartir tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, en sus hogares, y que sea de bendición, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que vamos a considerar en esta hermosa mañana, hermanos, lleva como título Los últimos días de la historia. Los últimos días de la historia, y está basada en Mateo capítulo 24, versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a la letra. Y salido Jesús, íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que no sea destruida. Versículo 3, versículo clave. Y sentándose él en el monte de los olivos, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Es una palabra importante y una pregunta importante del versículo 3. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Eso es lo que vamos a ver a continuación. En primer lugar, vamos a ver los últimos días de la preparación. Vamos a ver acerca del aumento de los falsos profetas, como lo menciona Mateo capítulo 24, versículo 4 al 5. Y un profeta de Dios es aquel que habla a través de la revelación para exhortar y para redarguir. Es lo que menciona el significado de la palabra el profeta. Pero Mateo 24, versículo 4 al 5, dice de la siguiente manera: Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La palabra de Dios es tan exacta ahí en el versículo 4 y 5 que nos habla acerca de esos falsos profetas, de el aumento que va a existir. Siempre han existido falsos profetas desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, pero en los últimos días aumentarán los falsos profetas con el fin de engañar al pueblo de Dios. Versículo 10 de ahí, Mateo 24, dice de la siguiente manera: Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Lo dice la Escritura. Nuevamente habla acerca de lo que es este grande suceso. Y el versículo 24 del capítulo 24 dice: Porque se levantarán falsos cristos. Y aquí lo menciona como falsos cristos. Y falsos profetas, dos cosas importantes: falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. La Biblia nos habla acerca de esos falsos profetas que van a estar aumentándose en los últimos días de la preparación. La preparación antes de que Cristo venga serán estas como señales. Inciso B. Aumento del delito y del desacato de la ley de Dios. Mateo 24, 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 37 al 39. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Inciso C. Aumento de guerras, hambres, enfermedades y terremotos. Mateo 24, versículos 6 al 8.
Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Inciso D. Aumento del decaimiento del amor y del afecto familiar. Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Inciso E. Aumento de la persecución más grave del pueblo de Dios. Mateo 24, versículo 9 al 10. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Inciso F. Los que permanezcan firmes serán salvos. Mateo 24:13. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Inciso G. Se predicará el Evangelio a todo el mundo. Mateo 24:14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta es la primera parte de la serie Los últimos días de la historia. Vamos a ver la segunda parte la próxima semana. Que el Señor les bendiga y sigamos adelante en el Señor.